Las deudas, uno de los grandes enemigos para muchas personas de las finanzas personales. Sin embargo, las deudas, si las sabes manejar y controlar muy bien, pueden ayudarte muchísimo a crecer financieramente. Por eso en este video te voy a mostrar diferentes estrategias y formas para que pagues las deudas que realmente necesitas eliminar. Recuerda que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y que en este canal estamos hechos para ayudarte a crecer financieramente, mejorar en ahorro, inversiones y apoyarte en la libertad financiera. Porque el entrenamiento financiero es prosperidad económica. En el entrenamiento financiero del día de hoy vamos a hablar sobre las deudas. Porque ¿quién no está endeudado? Ya sea con una entidad financiera, con un amigo, con un familiar o los gota a gota. ¿Pero realmente las deudas son tan malas? Debemos primero clasificarlas en dos tipos de deudas. Las deudas buenas y las deudas malas. ¿Qué son esto? Las deudas buenas son aquellas que te permiten a ti crecer financieramente. Es decir, que tú puedes mejorar tus activos o tu patrimonio. Por ejemplo, si tú te endeudas para comprar un apartamento, esto está incrementando tus activos. Adicionalmente, si te endeudas, por ejemplo, para mejorar tu perfil académico, esto seguro te va a mejorar posteriormente para tener unos ingresos más altos. Estos son clasificadas como deudas buenas, porque te ayudan a ti a crecer. Y ojo, no significa crecer solamente a nivel de activos, sino en tu perfil y en tu carrera profesional. Tenemos por otro lado las deudas malas. Son deudas que generalmente están asociadas al consumo, es decir, que no te van a aportar a ti en el largo plazo. Por ejemplo, las deudas en vehículos, cuando estos vehículos no son para generar ingresos, el vehículo pierde valor y la deuda siempre va a estar allí. En estos casos es importante que tengas presente si esta deuda en el vehículo es una deuda buena o deuda mala. También, por ejemplo, las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito son una de las deudas que más generan problemas financieros. ¿Por qué? Porque son las de mayor tasa de interés. Por eso, las tarjetas de crédito son clasificadas generalmente como una deuda mala. Una vez tengas clasificado, identificado cuáles son tus deudas, si son deudas buenas o deudas malas, nos vamos a centrar en identificar cómo pagarlas. Pero para ello es importante que tengamos presentes ciertos criterios y ciertas estrategias que yo te voy a mencionar. Pero ojo, muchas personas primero clasifican que si debemos pagar una deuda o no, teniendo presente sus tasas de interés. Ojo, no es el único criterio que vamos a ver aquí, ¿vale? La primera sugerencia para que puedas pagar rápidamente tus deudas es que las conozcas. Suena un poco raro, lo sé, pero es que muchas personas no conocen al detalle sus deudas. Hay ciertos elementos que podemos llegar a eliminar de las deudas o mejorar, pero para eso tenemos que conocerlas. Entonces aquí va a ser muy sencillo. Lo que vas a hacer es vas a anotar en una libretica o en un Excel, no importa, todas las deudas que tengas. Ojo, la libertad financiera parte de ser muy responsables con las deudas y a las personas a las que les debemos. Por eso, recomiendo que anotes con detalle cada una de las deudas. Vas a anotar cuánto debes, el interés, el plazo, a quién le debes y anota los detalles. Por ejemplo, si hay seguros, si hay algún tipo de costo adicional que tú tengas que pagar por esa deuda. Esa es la primera estrategia. La primera estrategia es que debes conocer al detalle las deudas. Una vez identificadas cuáles son nuestras deudas, vamos a hacer un negocio. Es sencillo. Te vas a sentar con la persona o con la entidad financiera a la cual le debes y vas a tratar de negociar algunos de los elementos que he mencionado previamente. El monto, el plazo o la tasa. ¿Cómo así? ¿Es posible? Claro que sí. Te pongo un ejemplo. Hace 3 años yo saqué un crédito hipotecario, donde pagaba el 12.5% efectivo anual. Una tasa bastante alta. Sin embargo, a partir de la negociación que tuve con esta entidad, hoy en día pago el 9%. Pero ojo, es la misma entidad. Lo que tienes que hacer es comunicarte con ellos y empezar a hablar de que si hay alguna forma de negociar esa tasa de interés. En muchas ocasiones, las entidades financieras, para poder retener a los clientes, hacen esos descuentos en la tasa de interés. Y esto es normal. No te van a cobrar nada adicional ni te vas a generar ningún tipo de sanción con esta entidad financiera. Simplemente, mi primera recomendación para pagar esa deuda es llama a la entidad financiera y diles que quieres negociar la tasa de interés. ¿Qué puedes perder? Nada. Y puedes ganar mucho. Imagínate si tú pasas de una deuda que está al 12% a una tasa del 9%. Estás disminuyendo en más de un 30% los intereses y solo con una llamada. Entonces, la primera estrategia, una vez conozcas las deudas, es negocia con ellos esas deudas. Vamos a suponer que la entidad financiera no te quiso negociar esa deuda.
Entonces, ¿qué podemos hacer? Va a ser sencillo. Lo que vas a hacer es, vas a buscar otra entidad financiera. A esto lo vamos a llamar venta de cartera, donde tú tienes esa deuda, que puede ser cualquier tipo de deuda. Tarjetas de crédito, libranzas, libre consumo, hipotecario, cualquiera de ellas. Y se la vas a vender a otra entidad financiera. Ojo, por ley en Colombia, no te van a comprar una cartera si no te mejoran las condiciones. Entonces, tampoco vas a perder nada. Simplemente vas a la otra entidad, dices, mira, yo tengo esta deuda con esta tarjeta de crédito, por ejemplo, y quiero que ustedes me ofrezcan otra opción para poder disminuir esta deuda. Ellos te pueden ofrecer esa compra de cartera con unos beneficios muy buenos. Entonces, ten presente la opción 2 de venta de cartera para lograr disminuir esa deuda. La última estrategia que vamos a hablar el día de hoy es el método bola de nieve. Es mi método favorito. ¿Por qué? Porque vas a poder eliminar las deudas muy rápido. Es un método sencillo. Realmente vamos a tomar como ejemplo que tienes 3 deudas. Una deuda que pagas 20.000, otra deuda que pagas 50.000 y una tercera que pagas 100.000 pesos. Entonces vas a tomar esa primera deuda y vas a empezar a pagar, ojalá si puedes pagar un monto un poquito adicional. Es decir, si pagas 20, trata de pagar 22.000, 25.000 pesos, no importa. Cuando te des cuenta, esa deuda va a desaparecer muy rápido. ¿Y qué vas a hacer? Vas a tomar esos 20.000 pesos y se los vas a abonar a la siguiente deuda. Entonces, recuerda, pagabas 50 más 20.000 adicional, ahora estás pagando 70.000. Y esa deuda va a desaparecer también muy rápido. La tercera deuda, que antes ahora pagabas 100.000 pesos, ahora vas a pagar 70.000 adicionales. Es decir, los 20 de la primera deuda, los 50 de la segunda deuda y los 100.000 de esta deuda. Es decir, vas a pagar 170.000 pesos. Es muy rápido y sencillo, vas a eliminar esas 3 deudas. Pero ojo, la clave de la bola de nieve es que hagas sus abonos, que vayas pagando las deudas, pero que no te endeudes más. La idea es que durante un tiempo te enfoques en poder eliminar esas deudas. Así lo vas a poder hacer muy rápidamente y te vas a eliminar de esas deudas, te lo aseguro. A lo largo de este video te presenté diferentes estrategias para que puedas pagar las deudas rápidamente. Pero recuerda, el primer paso es que desclasificar las deudas como deudas buenas o deudas malas. Por eso te voy a ayudar. En los comentarios escribe cuáles son tus deudas y yo te voy a dar mi apreciación de si es una deuda buena o es una deuda mala y vamos a mejorar esas finanzas personales. Una vez tengamos eso clasificado, el siguiente paso es que vas a tomar alguna de las estrategias que te mencioné aquí. Recuerda, negocia con la entidad financiera, vende la cartera o utiliza el método de bola de nieve. Pero si quieres más estrategias y más métodos, por favor escríbelo también en los comentarios que voy a hacer un segundo video en el que voy a mencionar otras estrategias que te van a ayudar a eliminar esas deudas rápidamente. Recuerda que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y que en este canal estamos dispuestos a mejorar las finanzas personales de todos. Por eso nos vemos la siguiente semana con más videos.